Ok, acá estamos en el hospital Hadassah Aratzofim. Estamos con Moshe Rosen, que nos va a contar a paso seguido cuáles fueron los pasos que tuvo él junto con su esposa en el ataque de la gente de Hamas a su kibutz. Ahora vamos a escuchar su versión y si hay preguntas van a ser respondidas después de esta conversación a través mío, Yerach Greenfeld de la Hativat Anilevich. Sí, Moshe, por favor, contá por favor en pocas palabras, más o menos, qué es lo que pasó desde que se despertaron ese fatídico día del 7 de septiembre. Del 7 de octubre, perdón. Ok. Eh, Antes que nada, te agradezco tu convocatoria a ser partícipe a todos los compañeros de nuestra vivencia, dramática vivencia, a mucha gente, muy querida gente que está en este grupo, en esta línea, la conozco, la estimo mucho. Yo personalmente no soy lo que se llama boguer egresado de la juventud Anilevich, pero siempre estuve cerca, principalmente como Shombraco, como activista de la Shomer Hatzair, durante muchos años, antes de radicarme en Israel y luego en distintas misiones educativas en la diáspora, siempre traté de colaborar con Nuevación. Y Nuevación es una parte muy fuerte de mi vida y de mi formación ideológica. Tengo 72 años, nací en el 11 en Buenos Aires. En 1974, luego de la guerra de Yom Kippur, me plegué a Migarín en el kibutz Nir Yitzhak, en la frontera con Gaza, a 3.8 kilómetros de la franja y a 7 y pico, 8 kilómetros de Rafah, la egipcia, de la República Árabe Egipcia. Y es así, el sábado 7 de octubre por la mañana, como todos los sábados, yo me preparé una pila de libros y diarios de todos los días, todo aquello que no pude alcanzar a leer durante la semana. Eran aproximadamente las 6:30, 7 de la mañana, cuando llegó lo que se llama aquí el alerta roja, o sea, un aviso de nuestro kibutz, que hay que ingresar inmediatamente en los refugios supuestamente blindados, que están prácticamente anexos a nuestras casas, a las casas de todos los miembros del kibutz. Entonces tomé mis libros, mi café y me fui para allí. Y esto también es un dato importante, porque no es la primera vez que llegan este tipo de avisos, que caen misiles y todo lo demás. Y hay una especie de acostumbramiento, hay una rutina. Ok, generalmente lo que sucede es que el Hamas hace sus disparos y al cabo de unos minutos se escucha ya la represalia aérea de Israel. Y nosotros teníamos digamos así, la idea, la imagen de que es lo que va a pasar ahora en las próximas horas del sábado. Pero inmediatamente nos percatamos que la realidad es absolutamente distinta, porque comenzaron a llegar las noticias de distintas zonas del sur del país donde hay una incursión. Mi señora siempre me corrige y dice, no es una incursión, es una invasión, es cierto. Era una invasión masiva a lo largo de todas las poblaciones en el borde con la franja de Gaza. No era solamente una invasión de individuos, que entre paréntesis la mayor parte que alcanzamos a ver, y luego quizás vamos a contar cómo es que los alcanzamos a ver, estaban vestidas con uniformes militares y cada uno tenía su arma, en el caso de aquellos que se aproximaran a nosotros con sus ametralladoras Kalashnikov.
Desde la llegada de esta noticia y hasta el momento en que nos atacaron a nosotros, fue cuestión de segundos. Estamos... yo salí unos minutos antes, cuando ya entendimos de que es otra la situación. Salimos por un segundo con mi señora a buscar una botella de agua o algo más, porque entendimos de que esto va para rato. No es como lo que contaba hace unos instantes, de que hay un ataque de cohetes y luego una represalia y luego generalmente se recupera la tranquilidad. Acá era algo totalmente distinto. Y cuando salimos a buscar este agua, yo veo desde la ventana que están circulando una cantidad de gente, muchos uniformados y otros no, pero no en desfile militar y tampoco, digamos, en pose de la, no sé lo que la gente se puede imaginar, digamos, una película tipo Fauda apuntando para todos lados. No, nada que ver. Gente circulando, la mayoría uniformados y algunos civiles. Y como no quería estar mucho tiempo allí, porque hay que regresar a lo que llama al mamad, al refugio, no me detuve a analizar de quién se trata. Estaba seguro, 100% seguro, de que este es el equipo de los compañeros nuestros, miembros del kibutz, responsables de la defensa habitual del kibutz, que generalmente son movilizados cuando hay situaciones de cierta emergencia hasta que viene el ejército. Y obviamente que esto era un grave error, porque no se trataba de gente del ejército ni de nuestros compañeros que vigilan el kibutz, sino que esto era parte de la invasión. Y al cabo de pocos segundos derribaron la puerta de nuestra casa. Escuchamos como si fuera un terremoto. Toda la casa tembló, caían los muebles, tiraban todo, rompían todo, y en segundos más ya se acercaron al mamad, al refugio, y comenzaron a golpearlo. No sé si ustedes saben, estas cabinas, estos refugios están programados para protección contra misiles. Entonces la parte de adentro no es ni siquiera la de una puerta común. Hay una especie, lo llamaría una especie de manija, que aquel que quiere cerrar adentro debe en definitiva aferrarse a ella. Y es lo que hicimos para evitar que ellos entren. Dije al principio de nuestra conversación que yo tengo 72 años y mi señora más o menos lo mismo. Y nosotros con nuestras magras fuerzas, durante unos buenos minutos, logramos sostener la puerta y sentíamos como del otro lado todo este grupo estaba haciendo fuerza para el lado contrario para abrir la puerta. Pero este éxito en realidad fue nuestra derrota, porque en el momento que no pudieron abrir manualmente la puerta, dispararon con sus armas, un disparo así de metralla, y perforaron la puerta. La perforación de la puerta y su carácter de blindado y de protección, yo creo que también va a ser uno de los temas que en algún momento el ejército de defensa nuestro va a tener que evaluar, porque en definitiva, como dijimos antes, todo esto era bueno para los cohetes, pero se demostró que nada que ver para una situación dramática de enfrentamiento personal directo con atacantes invasores. Cuando ellos disparan contra la puerta, y claro está, la puerta se abre, sus disparos atravesaron nuestras manos. En el caso de mi señora, con más suerte que la mía, a ella solamente hubo que amputarle luego un dedo. En el caso mío, mucho más grave, los disparos me atravesaron la mano, la palma, los dedos, en fin. Una situación bastante fulera, como se dice, y nos tiran hacia afuera, nos echan y nos llevan. Paralelamente, en esos minutos nosotros vemos cómo ellos llenan cajas
con todo aquello que no rompieron. O sea, rompieron casi toda, alcanzaron a romper toda la casa, pero alcanzaron también a llevarse cosas valiosas obviamente, pero algo que yo recuerdo en aquel momento tan traumático es que se llevan mis zapatos, o sea que yo voy descalzo y nos obligan a ir atrás de ellos. Atrás de ellos significa que no vamos por las calles del kibutz, sino que ellos hacen todo un paseo por debajo de los árboles. A todo esto yo estoy herido, ensangrentado, una hemorragia, dolido, algo nada simpático. Pero ellos nos obligan a ir con rapidez atrás de ellos, entre los árboles. Por lo cual una de las cosas que recuerdo es que de pronto la herida abierta por las balas de ellos, como nos empujaban a los árboles, se sigue a decir porque fuimos por la arboleda y no las calles, pero en definitiva la herida se llenó de ramas y de hojas y yo veía como, me hacía acordar, viste, los nidos de los pájaros, el hornero. Esa era una de las cosas que recuerdo de aquel momento. Ellos nos empujan rápidamente y digo que van por los árboles porque no quieren ser detectados por una patrulla, aunque yo creo que ya en ese momento no había nadie que les haga frente, o por lo que llaman por los drones o un helicóptero o algo, y es por ese motivo por el cual nos llevan de esa manera, nos arrastran por distintos lugares del kibutz, y en definitiva volvemos a una zona muy próxima a nuestra casa, o lo que era nuestra casa, que es la alambrada que separa las viviendas del kibutz de lo que se llama el shlajin, los campos de cultivos de Nir Yitzhak. Y allí ya había un boquete preparado, que no sé si lo hicieron en aquel momento y si lo hicieron antes. Lo que sí sé ahora es que por ese mismo lugar ellos capturaron una familia entera y se la secuestraron. Y nos hicieron señas, nos indicaron de que vamos a ir con ellos para Gaza. Nos dieron a entender, ellos hablaban en árabe, yo les contestaba con unas palabras en inglés y el resto en signos, pero en realidad tampoco, no era un diálogo, no era una clase de filosofía. Las pocas cosas que había que comunicarse nos podíamos entender en forma muy concisa, y ellos fueron muy claros que nosotros vamos a Gaza. Y yo les dije ahí, a Gaza yo no voy, mi señora, yo no vamos, mira cómo estamos, le digo, estamos desangrándonos, estoy por desfallecer en cualquier instante. Y le dije, I need ambulance to Soroka Hospital Beersheba. Y él me dice, no, Aza, hospital y nada. Y entonces como que estamos esperando que llegue algún vehículo. No tenemos tiempo para entrar más en detalles, pero había automóviles del kibutz. Pero ellos los quemaron a los coches del kibutz. Así que no tuvieron más remedio que traer un coche de afuera, y van saliendo por este boquete que les contaba hace un instante y frente al cual nosotros estamos pegados, ellos nos cuidan con sus armas. Salen uno por uno. Eran 5. Había también un sexto que andaba vueltas allí, pero los que estaban... esto es un dato importante, porque muchos hablan de un organismo tipo guerrilla o una cosa así. Esta gente tenía el aspecto, la conducta de una patrulla militar. Se consultaban también a un jefe, o sea, daban la sensación de una disciplina militar absoluta. Y ahora volvemos al instante, digamos, más crítico de esta historia, que es cuando ellos pasan uno por uno y el último que nos ajusta a nosotros nos dice, bueno, ahora pasamos nosotros, y yo le insisto de que no vamos a ir, y él me mira como diciendo, ¿y este? ¿Qué cosa es este? ¿Qué es un loco? ¿Cómo que? Veo en los ojos de él la sorpresa, y nos dimos vuelta.
para irnos. Ahora bien, en el momento, muchos me preguntan, bueno, pero se te puede haber matado. Efectivamente, en el momento que nos dimos vuelta teníamos la casi seguridad que nos iba a disparar. ¿Por qué no nos disparó? Ya podemos hacer algún día un debate porque hay muchas hipótesis. Nosotros percibimos, o quisimos percibir, porque ya en una situación tan dramática como esta es difícil de captar los detalles reales, de que él, cuando yo le digo we go home, y él nos hace como go. Ahora, si realmente es así, en fin, pero tampoco tiene mayor importancia. En definitiva, nosotros corremos con nuestras últimas fuerzas y con la sangre y con todo esto hacia nuestra casa, hacia lo que era nuestra casa. Y cuando llegamos, aparte de ver que estaba todo destrozado, nos dimos cuenta de que no podemos permanecer ni un minuto ahí, porque la guerra sigue. O sea que hay que tratar de protegerse frente a nuevas invasiones o misiles o ataques o lo que sea. Ahora, ¿quién te va a abrir la casa cuando hay una orden explícita de tener las casas cerradas? Porque cualquiera que puede venir puede en realidad ser un rehén capturado por uno del Hamas o de la Jihad. Y esta es una de las historias dentro de la historia que tampoco vamos a entrar ahora en muchos detalles, pero en definitiva un gran amigo nuestro, también Javier de la Tumá, de Migarín, abrió la puerta, entramos, trató de cubrir un poco la herida, llamó al ejército, llamó a ambulancias, llamó al hospital, llamó a todo el mundo, nadie lo engañó, todos dijeron, mira, no tienes mucho lo que esperar, no hay forma de llegar a ustedes, no hay quien llegue, en las próximas horas no hay rescate. Y entonces, durante largas horas, estuvimos esperando allí, calculo que aproximadamente 4 o 5 horas, porque todo lo que les conté hasta ahora empezó aproximadamente, o en el kibutz empezó antes, en el ataque a nuestra casa empezó a las 11:25. Vinieron a rescatarnos tipo 4 o 5 de la tarde, no nos pudieron llevar, el ejército, defensa de Israel, en definitiva tuvieron que hacer combinaciones con una ambulancia militar en otro lugar, no era un viaje tan simple, fue un viaje muy largo, llegamos cuando ya era de noche a Soroka, en Soroka era un infierno de gente, porque por la cantidad de heridos y de muertos que llegaron. Hospital Soroka. El Hospital Soroka de Beersheba, el Hospital Central Regional nuestro. Y nos hicieron esperar y en definitiva a cierta hora de la noche nos dijeron, miren, nos disculpamos, pero esto es un caos. Nosotros los queremos salvar, estamos distribuyendo gente en otros hospitales y bueno, en definitiva llegó una ambulancia, la ambulancia nos llevó aquí al Monte Scopus de Hadassah, al hospital en Jerusalén. En cuanto llegamos a Jerusalén se espantaron cuando vieron la hoja médica que les trajimos, porque desde las 11:25 de la mañana, salvo un primer auxilio de la patrulla militar que nos vino a rescatar a las 4 y alguna otra pequeña cosa que alcanzaron a hacernos en el Soroka, no teníamos atención médica, pero enseguida se movilizó todo el mundo acá. Yo creo que al muy poquito tiempo, minutos, horas, ya estábamos en salas de operaciones y desde entonces, que en definitiva ya es al día siguiente, porque llegamos a la madrugada del domingo y hasta este momento estamos aquí y tenemos la tremenda tristeza de compañeros nuestros del kibutz que fueron muertos, que están cautivos. Y yo le decía también antes ayer, hay gente que está desaparecida de nuestro kibutz. No se sabe si están muertos, heridos, cautivos. Y nosotros estamos con vida conversando con ustedes. Entonces, frente a la tremenda desgracia que atraviesa nuestro kibutz, tenemos
esta esperanza que nos da la posibilidad de recuperarnos. Y algún día quizás, con mayor calma, hacer también un análisis más amplio que exceda los límites de la tragedia personal, del dolor físico, del trauma. Y en ese sentido, si hay algo urgente, entonces digo, el análisis para otro lugar, otro tiempo. Lo que sí es urgente, lo que sí es más que urgente, yo creo que debe haber una movilización internacional de toda la opinión pública, especialmente de los sectores democráticos y auténticamente progresistas, no de una falsa izquierda o de una ultraizquierda trasnochada, para lograr la libertad de los cautivos. Y en particular, y los cautivos, claro está, están también mis compañeros del kibutz, pero si ustedes me preguntan cuál es mi dolor más grande, mi preocupación, mi mayor tensión, son los niños. La sola idea de que hay chiquitos allí, algunos de meses, en Gaza, realmente me tiene muy, muy mal, y por eso accedo a radioemisoras y en televisoras y el que quiera comunicarse conmigo, aunque ya en cierta manera estamos emocionalmente agotados de contar nuestra historia, pero por lo menos si esto puede servir para llevar adelante una campaña mundial por la libertad inmediata de los cautivos y en particular de los niños cautivos. Moshe, muchas gracias. Te voy a hacer solamente una pregunta y es, desde el punto de vista de ideología, vivís en un kibutz socialista, un kibutz que trata de solucionar el problema de las relaciones entre los judíos y los palestinos desde hace ya muchos años. ¿Cuál es la sensación de que esta gente de Hamás asaltaron a kibutzim y no se siente la sensación de que en realidad lo que ellos quieren es un Estado palestino, sino un Estado islámico que no tiene nada que ver? ¿Podés explicar desde tu punto de vista? Puedo tratar de explicar. En realidad yo nunca me hice ilusiones con el Hamás. Siempre tuve bien caracterizado al Hamás como un organismo de lo que se llama el Islam radical, y que su foco supuestamente palestino es solamente parte de una guerra que mantienen otros grupos y tendencias islamistas en todo el mundo. Y yo creo que si bien ellos no son parte del Daesh, del ISIS, aunque tienen sus alianzas también, y ellos también en Gaza son sunitas y en Irán son chiitas, pero en definitiva todo se puede resumir en lo que a mí me parece la consigna emblemática del movimiento Al-Qaeda, que era Al-Andalus, o sea, volver a Andalucía. O sea, todo esto es parte de una aspiración de reinstalación del Islam extremo, fundamentalista, en todas partes, obviamente empezando por nuestra zona del Medio Oriente, pero también se puede ver en Europa y en otros lugares. Unos días antes, estamos hablando del sábado 7 de octubre, pero no sé si ustedes saben de que hay compañeros de distintos kibutzim de la zona del Negev y también gente de aldeas beduinas del Negev, que los días viernes por la tarde, al mediodía, nosotros nos reunimos en la franja de la frontera, en la misma frontera que ahora está incendiada, y que es un escenario de una batalla de guerra. Nosotros nos reunimos ya desde hace 5 años y nos reunimos para tratar de ver
qué tipo de comunidad de vínculos y de cooperación y de reconocimiento podemos tener con gente en Gaza. Y entonces alguno de ustedes puede decir, bueno, esto ya es una locura total. Con Gaza, que son los mismos que vinieron después, hicieron lo que... Pero no es así, porque nosotros encontramos interlocutores en Gaza. Y si tengo algo, tú me preguntabas si tengo algo de autocrítica o de revisión, yo creo que hay que hacerla, pero es temprano, es de algo que yo en su momento propuse a nuestros compañeros, y es lo siguiente. Hubo hace un año, 2 años, un compañero justamente de los palestinos, para que me escuchen bien, de los ciudadanos palestinos de Gaza que mantenían contactos con nosotros a través del Zoom y de otros canales, que ya es un tema en sí. Uno de estos compañeros, Rami Amar se llama, pero no es el único, fue arrestado y torturado por el Hamas. Cuando yo me enteré de esto, yo dije a mis compañeros acá, de nuestro lado, del lado de Israel, nosotros tenemos que encabezar una campaña por su liberación inmediata. Y mis compañeros no estaban, hicieron algunas cosas, pero no estaban muy de acuerdo, porque decían, la vía silenciosa, quizás encontramos canales diplomáticos, van a ser mucho más efectivos. Este amigo nuestro de Gaza, por estar en contacto con nosotros, fue encarcelado muchísimos meses, fue torturado, fue exiliado. Hoy día ya no puede volver a Gaza, dejó su familia y está buscando qué hacer con su vida fuera de su lugar. Y yo creo de que ya en ese momento parte de nosotros tuvo un error en creer que hay algún tipo de un viso de humanidad mínima en el Hamas. No lo hay. Cuando yo me enteré las vejaciones que sufrió este interlocutor nuestro, al cual nosotros consideramos realmente un amigo, y a su vez el hecho emocionante de que él no renunció a esta aspiración. Cuando nosotros, antes de esta barbarie que está pasando desde la semana pasada, cuando en anteriores oportunidades caían misiles acá, había gente de Gaza que nos llamaba para ver si estamos bien. Y obviamente también nosotros teníamos actitudes similares. De modo que la generalización absoluta de que son todas bestias es un tremendo error, porque no es así. Hay gente con un elevado nivel de humanidad, de conciencia y de deseo de comunicación. Y tampoco es cierto, porque realmente comparar a las bestias con bestias o animales, lo que están haciendo ahora la gente, estos atacantes de Gaza, es una ofensa a las bestias. Las bestias no actúan con la crueldad que esta gente actúa. El ataque que nosotros sufrimos me hizo acordar un libro que yo lo recomiendo mucho, del profesor Christopher Browning, sobre el batallón 101 de Hamburgo y de Nuremberg, de otras ciudades de Alemania, que como Hitler no los mandó al frente, o no estaba en condiciones de ir al frente, los mandaron a poblaciones civiles y obviamente para el exterminio de judíos, anterior a la matanza masiva en cámaras de gas. Y esta gente, en muchísimos casos, quizás en prácticamente todos los casos, asesinaba a nuestros hermanos judíos, a las víctimas, apuntándole con armas cortas. Y muchas veces fotografiaban y contaban todas estas cosas a su familia. ¿Y por qué les digo esto? Porque así como dije antes de que hay también humanidad en Gaza, y hay posibles interlocutores,
yo creo que también el grueso de la población no se salva de la legitimidad que le da a las violaciones de los derechos humanos, a las vejaciones, a los secuestros, a las heridas que nosotros tenemos. Yo estoy convencido que si la gente, sin esa aprobación tácita previa, todos los huliganes que salieron de Gaza el sábado 7 no se hubiesen atrevido a hacer semejante matanza y agresión. Gracias, Moshe, y a nombre mío y a nombre de todos nuestros compañeros, te deseamos a vos y a tu mujer un prontísimo restablecimiento, que puedan volver a tener su propia casa como se debe, y que, a pesar de que esto nunca se puede olvidar, que lo guarden en un lugar chiquitito en el corazón y que puedan seguir viviendo una vida normal, que es lo que todos queremos. Muchas gracias. Un abrazo, querido. Chau, chau.